¿Qué tal amigos y seguidores sensuales, seguidores de Noticias de la Bahía? Hoy estamos en la entrevista con el arquitecto Matías Verdín Heras, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Así es, un poco, todavía me cuesta mucho trabajo. Muy extenso el nombre, así es. Y el columnista y promotor de la Universidad Autónoma de Nayarit, Nayar Araiza. Sí, Luis Pablo, gracias por invitarme nuevamente a este extraordinario ejercicio de comunicación social a través de la red y de nuestro portal Noticias DLB en internet y Noticias de la Bahía en nuestras redes sociales. Y bueno, sin duda alguna vamos a tratar aquí con este invitado de lujo, el arquitecto Matías Verdín, y bueno, que nos aclarará varios de los puntos que tiene que ver precisamente con el ordenamiento territorial, porque vemos pues mucha confusión en los ciudadanos en el asunto de la venta de terrenos y bueno, de algunos fraccionamientos. Y me gustaría, arquitecto, que primero nos dijeras cuál es la función de esta dependencia municipal, Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Empezando por ahí, para que luego ya pasamos a los segundos cuestionamientos. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a ambos. Nayar, muchas gracias por acompañarnos ahora y visitarnos aquí en la oficina. Sí. Luis Pablo, es un placer siempre platicar con ustedes. Me siento honrado porque estén los dos ahorita aquí en nuestra oficina, porque de verdad hay temas importantes que es necesario que la sociedad, que la ciudadanía estén enterados de lo que sucede, de lo que está pasando y sobre todo cumplir con la función que nosotros como servidores públicos tenemos aquí en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Sobre lo que me preguntas con respecto a cuáles son las funciones de esta dirección, comentarte que nuestro marco normativo es la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. No nos salimos de ese esquema. Evidentemente el ayuntamiento tiene reglamentos municipales. Básicamente estamos hablando de dos, que es el reglamento de zonificación y usos del suelo de Bahía de Banderas y el reglamento de desarrollo urbano y construcción de Bahía de Banderas, ¿no? Se sustentan en estos la función del ordenamiento del territorio y el otro es el reglamento de medio ambiente y cambio climático, que es el que ve la parte de medio ambiente que también está inmersa en esta dirección. Básicamente tiene que ver con el control del territorio. Ya la parte de planeación ya no está en la dirección, ahora está en el Instituto Municipal de Planeación. Otra cosa que te iba a preguntar, pero qué bueno que lo aclaras. Sí, ya con la creación del Instituto Municipal de Planeación, que tuvo a bien el Ayuntamiento de Bahía Banderas y la decisión que atinadamente tomó el doctor Jaime Cuevas al separar esa parte, la parte de planeación en todos los sentidos, incluyendo la planeación urbana y el ordenamiento del territorio, ahora está en el instituto. Y nosotros nos encargamos de vigilar el control de esa planeación, el control del territorio municipal. ¿Esto que incluye? Bueno, el crecimiento de los asentamientos humanos se tiene que dar en el marco normativo que acabamos de mencionar. Esa es parte de la función, o básicamente gran parte de la función que hacemos en esta dirección. Entonces, esa es la parte que hacemos nosotros con un equipo que tenemos de profesionistas, de técnicos que nos ayudan a vigilar este tema. Muy bien, Luis. Arquitecto, en ese mismo sentido, ya mencionaste que el INPLAN se encarga de otras, se separan todas estas cosas de la planeación. ¿No hay coordinación entre ustedes dos? ¿Existe la coordinación entre el Instituto Municipal de Planeación? Háblanos específicamente de los fraccionamientos que se están dando. Sabemos que es difícil que se dé un permiso o una autorización para un fraccionamiento. La venta irregular de terrenos ha proliferado mucho aquí en Bahía de Banderas. De repente vemos una huerta de mangos que ya la están limpiando y le ponen banderines, o un terreno ahí ya tiene banderines, y con eso ya llama la atención y ponen terrenos baratos. Reparten volantes. Reparten volantes. Bueno, o se anuncian en Facebook. Utilizan muchos medios para publicitarse, ¿no? Así Inclusive ya dan por hecho que ya están autorizados, cuando nosotros
no sabemos en realidad qué está sucediendo. Hace rato nos comentabas de que son muy escasos los permisos que se han dado. Sí. Háblanos de esto, cómo le podemos hacer para comprobar o qué debemos de solicitarle a las personas que nos venden para poder hacer una buena compra, ¿no? Excelente, mira, qué bueno que haces esa pregunta porque es sumamente importante, sobre todo ahorita en este tiempo, aclarar varios puntos. Primero, el proceso para la aprobación de un fraccionamiento sí es un proceso largo, tedioso, porque obviamente como tiene que ver con la propiedad y tiene que ver con muchas cosas relacionadas con el patrimonio de la gente que de buena fe va y lo compra, la ley prevé muchos aspectos que tienen que vigilarse antes de emitir una autorización o una aprobación de un fraccionamiento nuevo. El primero de ellos es tener la propiedad, no la posesión, la propiedad. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes y la única manera de tener la propiedad para la autorización legal de un fraccionamiento es con un título de propiedad o con una escritura pública. ¿Sí? Ojo, hay ejidos o hay dotaciones ejidales en este municipio, específicamente 2, que no están regularizadas, ¿sí? Que no tienen ninguno de estos instrumentos porque no han podido concentrar las voluntades de todos para llegar a regularizarse, emitir títulos de propiedad y posteriormente escrituras públicas, de tal forma que básicamente en esos núcleos ejidales no se pueden dar aprobaciones legales de fraccionamientos como nos lo marca la Ley de Asentamientos Humanos. Allí interviene la ley agraria y tiene que darse el crecimiento del asentamiento humano, se da en función de la ley agraria. O sea, nos estás diciendo que específicamente hay 2 ejidos aquí que no están regulares. Así es. Que si ya de entrada si dicen está en Valle de Banderas, porque sabemos que Valle de Banderas trae esos problemas, ¿cuál es el otro ejido? No hay la Cruz de Guanacaste. La Cruz de Guanacaste y Valle de Banderas, cualquier terreno que vendan ahí. No hay autorizaciones de fraccionamiento. De fraccionamiento. ¿Sí? Se dan con base a la ley agraria, no a la ley de asentamientos. No a la ley de asentamientos. Humanos. Entonces, escapa de la función que tenemos nosotros y se rige por otra ley, de tal forma que legalmente tienen una posesión, pero no tienen la propiedad porque se trata de tierras de origen social. No se trata ni de pequeña propiedad ni de propiedad privada, que son los otros marcos que nos da la ley para tener una propiedad. Ese se refiere a propiedad social, ¿no? Para tener la certeza jurídica. Como son tierras de origen social, que no han sido regularizados de acuerdo a la Constitución para obtener títulos de propiedad, no podemos nosotros intervenir para hacer una autorización de fraccionamiento como tal. Hay una posibilidad que marca la misma ley agraria, que es la constitución de inmobiliarias ejidales. Hasta donde yo recuerdo, existe uno de ellos en otro ejido, no en este municipio. Me tocó hace ya muchos años formar parte de un esquema que se hizo en un ejido del municipio de Compostela para la conformación de una inmobiliaria ejidal. La ley las prevé, pero, te repito, se rige más por el tema de la ley agraria, ¿sí? No por la ley de asentamientos humanos, y sí existe la posibilidad de hacer fraccionamientos, por llamarlos de alguna forma, en tierras de origen social, pero a través de otra figura. No puede ser a través de la representación de una empresa o de una persona física. Tiene que ser una inmobiliaria ejidal. ¿Sale? Muy bien. Ese es el primer punto. Entonces, si se está vendiendo un asentamiento, un lote, un fraccionamiento en algún núcleo ejidal que no está regularizado, pues es el primer llamada de atención, ¿no? Porque lo más seguro es que no exista una aprobación de fraccionamiento como tal, y va a ser muy difícil o imposible en el corto plazo que quien invierte su patrimonio en eso pueda tener la certeza jurídica de la propiedad de lo que está haciendo. Vamos al 4º año de administración, corriendo ya me parece, sí, 4º año. Todavía no, hasta septiembre. No, hasta En septiembre empezamos. En septiembre. Bueno, poco más de 3 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, y bueno, ¿cuántos de estos fraccionamientos dentro de esta administración se han autorizado que hayan cumplido con toda la normativa, tanto estatal como municipal, dado que hay por ahí la venta pues de muchos fraccionamientos? Sí. Entonces, mira, pudiéramos señalar los que se han autorizado. Fraccionamientos nuevos, te estoy hablando de 3 nuevos
y uno que está en proceso de aprobación y que pronto se va a dar, a lo mejor aquí en la zona de Tondoroque, pero más allá de esos no hay. ¿Pudiéramos señalar cuáles los que están, esos terci y el cuarto? Le vamos a dar publicidad. No. Bueno, mira, uno está aquí, sin decir nombres, a lo mejor te puedo decir, uno está aquí cerca de Jarretaderas, otro está aquí en San José del Valle, otro se dio en Mezcales, que son esos 3 nuevos, y el cuarto está ahorita en proceso de aprobación, que está aquí en Tondoroque. Y entonces los que tienen parcelas y fraccionan para vender también entran dentro de esta figura de fraccionamiento, sí, ¿verdad? Porque terrenos dicen, pero también es la figura de fraccionar, de fraccionamiento, porque ahí viene, fraccionan. Ahí vamos al segundo punto. Sí. Ahorita comentamos el tema primero de la propiedad, de la tenencia de la tierra, de la certeza jurídica. El otro tema es importante aclararlo también. No solamente hay que tener la certeza de la tierra, también hay que tener lo que la misma ley de asentamientos humanos te marca, que para poder vender lotes deben de tener servicios. Es decir, tiene que haber un proceso de autorización de agua potable, de drenaje, electrificación, y en ese proceso se otorga una licencia para urbanizar. Primero, y una vez que está urbanizado, entonces sí, puedes venderlo. Ya pueden vender, cosa que no sucede con todas estas. Exacto. Ahorita de una manera mañosa lo que hacen la gente que se pone a vender esos terrenos irregulares dicen son escriturables o te vamos a entregar con los servicios. Exacto. Mira, eso es promesa total. Si no tienen, mucho cuidado ciudadanos, si no tienen ya la urbanización, que es el primer proceso que pasa por la normativa del cabildo, de la reglamentación municipal, no son regulares, porque así es engañosa la publicidad. Te los vamos a entregar escriturables y con servicios. Ustedes ven una parcela con banderitas, mucho ojo, no son regulares. Exacto. Mira, volviendo a ese punto, y qué bueno que lo comentas para asegurarse de que tengan la regularidad. Hemos estado recibiendo llamadas, inclusive solicitudes por escrito, que ciudadanos interesados han estado ingresando aquí a la dirección o a la unidad de transparencia del ayuntamiento, solicitando información sobre algunos de esos fraccionamientos. Hay gente que dice, oye, me están vendiendo un lote en este fraccionamiento, ¿está autorizado, no está autorizado? Bueno, la ley prevé que una vez que quien está interesado en promover un fraccionamiento que cumple con todo el proceso, la última parte del proceso es la autorización definitiva de fraccionamiento. Así lo describe la Ley de Ordenamiento Territorial de Asentamientos Humanos. Esa resolución definitiva se publica en el periódico oficial, de tal forma que se le dice a la ciudadanía en general, al publicarla en el periódico oficial, que existe un fraccionamiento y se describen allí las características del fraccionamiento. Se describe la propiedad, se describe los servicios, se describen los planos que incluyen la autorización, el número de lotes, el tipo de lotes, las superficies, tablas de superficies, todo lo que de alguna forma la Ley de Asentamientos Humanos prevé para la autorización definitiva de un fraccionamiento. Entonces, esa se envía y se publica en el periódico oficial y se hace del conocimiento de toda la gente. ¿No existe alguna reglamentación o algo que obligue al vendedor que tenga en el diario oficial de la Federación debe tener montado ahí sobre su venta, ¿no? Sí, o sea, mira, tan sencillo como si a ti te ofrecen un lote, te dicen, oye, te vendo un lote en este fraccionamiento, a ver, muéstrame la autorización definitiva de fraccionamiento publicada en el periódico oficial, o en su caso, las licencias otorgadas por el ayuntamiento. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Oye, y cambiando el esquema ahora, un fraccionamiento que ya está autorizado. Ajá. Muchas veces lo dejan las casas no terminadas y después las reviven, las pintan y dicen que abrieron otra etapa, otra maniobra que usan los constructores para vender terrenos o las inmobiliarias para hacer esto. Recientemente se dieron unas ventas en el fraccionamiento Palmares, al grado de que están en una zona donde se están inundando entre 12 y 18 casas. Como las acaban de abrir las ventas, se cree que fue la autorización en este gobierno.
¿Esta autorización se dio en este ayuntamiento o se dio en otros Mira, pasados? Hay ¿O qué está pasando ahí? beneficios ocultos por ahí que la misma Ese tema, exacto. prevé la Son normativa. los dos aspectos. Hay un tema importante que comentar. Específicamente en este caso, este es un fraccionamiento, como hay varios, Sí. aquí en Bahía de Banderas, que se empezaron hace muchos años. Ahorita que estuvimos revisando, precisamente en el caso de ese fraccionamiento, las primeras autorizaciones son del 2010, 2011 más o menos. O sea, estamos hablando que por lo menos hace 10 años que se dieron las autorizaciones para la urbanización, es decir, para la construcción de la infraestructura Sí. que tienen. Una vez que lo revisamos, encontramos nosotros aquí un expediente donde nos dimos a la tarea de buscar qué es lo que se había autorizado. En el caso específico del drenaje pluvial, se autorizó un canal que está construido, que ustedes lo pueden ver allí, en la lateral de la calle que baja, creo que la Reforma, que baja hacia el fraccionamiento, pero consideramos nosotros, tiene un problema de planeación, ¿sí? Porque la sección que maneja ese pequeño dren, ese pequeño canal, Es muy es angosta. insuficiente. Tal vez hace 10 años era suficiente porque el fraccionamiento no estaba, pero el problema más grave no es el fraccionamiento como tal, el problema más grave viene de arriba, de la parte de San Vicente. O sea que no está en una zona de riesgo, sino que está mal planeado ese sí, dren, ese exacto, canal. exacto. El sistema o el proyecto de drenaje pluvial consideramos que estuvo mal planeado porque se diseñó sin el antecedente de un estudio hidrológico. Un estudio hidrológico no solamente de la aportación del fraccionamiento, Sí, no, sino un estudio ver. hidrológico de la aportación de toda la cuenca o toda la subcuenca que baja por allí. El río Meca, bueno, pues está más adelante, pero por ahí bajaba el agua del pueblo. Entonces, al considerar eso, creemos nosotros que debió haberse hecho un estudio hidrológico con las características que nos describe la normativa, que es la Comisión Nacional del Agua, con un periodo de retorno por lo menos de 500 años, para ver el caudal de agua que se iba a recibir y que el dren se proyectara en función de eso, y que ese dren saliera hasta donde debiera salir, porque el día de hoy descarga en otra parcela, y el día que ese propietario urbanice su parcela, como seguramente va a suceder en el futuro, pues va a haber un problema doble, ¿verdad? Entonces, no es solamente un problema generado por el fraccionamiento. Las aguas que se estancan ahí no son generadas solamente por el fraccionamiento. Las aguas se generan más arriba. Si te fijas arriba también hay otros fraccionamientos. Pues está La Misión, Valle Esmeralda. Desde allá se viene esa agua. Desde allá viene esa agua porque conforme se urbaniza, pues hay una menor captación a los mantos acuíferos de forma natural, se urbaniza y esa agua en lugar de infiltrarse, pues se va y escurre por las calles. Entonces, en las zonas bajas como acá, pues termina toda esa agua, ¿no? Y si a eso le sumamos, pues que arrastra basura, que arrastra piedras, que arrastra tierra, y la capacidad hidráulica tampoco, termina en 5 minutos de una lluvia intensa, se satura, y hay que limpiarla, hay que desaforarla, y una serie de cosas que nos implican entrar a un esquema de solución inmediata, ¿no? Esa solución, para allá iba la pregunta, ¿esa solución inmediata ya se está dando? ¿Quién la está realizando? ¿El gobierno o la empresa? Mira, la Dirección de Obras Públicas Municipales acaba de hacer ya un estudio más detallado, un levantamiento topográfico de la zona, de la parcela enseguida inclusive, para determinar qué se puede hacer en el corto plazo, ¿no? Si en el corto plazo podemos sacar esa agua hacia otro lado, hacerlo. Pero en el largo plazo sí va a ser necesario hacer obras de infraestructura que impliquen hacerlas de la forma adecuada, ya con un análisis más detallado. El Instituto Municipal de Planeación en ese punto está haciendo también ese análisis hidráulico, ¿sí? Y el otro tema tiene que ver con los vicios ocultos, como bien lo dices tú. Así inicia un fraccionamiento y termina cuando se municipaliza. Es decir, cuando el fraccionador, el desarrollador, entrega al ayuntamiento todas las obras de infraestructura, vialidades, banquetas, alumbrado, agua potable, drenaje, todo eso se entrega al ayuntamiento, pero el ayuntamiento evidentemente verifica o tiene que verificar que estén construidas de la forma adecuada. Una vez que la entrega, se otorga una fianza como que si fuera una obra pública de vicios ocultos por un año. Si en ese año
se funde una lámpara, hay un bache, esto obviamente se hace uso de la fianza. O cosas así, ¿no? Cuando están Así subterráneas, es, ¿no? así es. Bueno, y esto a mí me gustaría preguntarte nuevamente, te agradecemos que nos atiendas Noticias de la Bahía, arquitecto. Hay algo que causa mucha confusión también y da pie a conflictos sociales. Entre esto de cuando la municipalización, cuando un fraccionamiento y entrega, pero bueno, hay fraccionamientos de estos que están autorizados, de estos que siguen construyendo, y entre lo que es, y me gustaría que le explicara a nuestros seguidores, qué es el área de donación y el área verde de un fraccionador, porque por alguna situación se filtra que en algún fraccionamiento que mientras no se municipalice es propiedad privada de la empresa constructora o fraccionadora del desarrollador de vivienda, y entonces se enteran de que esta va a ser el área de donación para el ayuntamiento y ya la gente se confunde con área verde, con que el país, y ahí se plantan el asunto, bueno, complicado, porque es un problema social de las invasiones. Sí. Aquí es que queremos que el gobierno nos dé y se agarra todo este conflicto que recientemente hubo por ahí un operativo precisamente por las invasiones. Pero bueno, tiene que ver con el área de donación y el área verde. Y es que es ahí donde, y algunos líderes también, falsos líderes redentores que ahí alborotan a la gente, aquí hay que ponernos y bla, bla, bla. Pero tiene que ver con el asunto de qué es área de donación, qué es área verde, qué significa. El fraccionador, tengo entendido, tiene que entregar la escuela, tiene que entregar su parque de esparcimiento. Me gustaría que nos explicaras eso. Mira, buen punto, porque aquí nos podemos pasar un buen rato, porque ese tema me apasiona y lo que está pasando en Bahía de Banderas es un buen catalizador, porque el crecimiento que hemos tenido en los últimos años obviamente genera necesidades y el crecimiento poblacional obviamente se asienta, hace que los asentamientos humanos crezcan, entonces genera presiones de ese tipo, porque la gente necesita vivienda, evidentemente, necesita un lugar donde vivir, pero siempre dentro del marco legal, dentro del marco normativo. Mira, la ley de asentamientos humanos establece áreas de cesión para destinos, las conocemos como áreas de donación, ¿verdad? Su nombre correcto es áreas de cesión para destinos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre lo que es un uso y lo que es un destino. El uso es el uso privado que le puedas dar a un terreno, a un lote. Y el destino es el uso público que le puedas dar a un predio también. De tal forma que lo correcto es áreas de cesión para destinos. ¿Quién determina ese destino? ¿Quién determina para qué usarlo? Es el ayuntamiento, ¿sí? La ley de asentamientos humanos dice... Pero una vez que lo recibe. Una vez que lo recibe, sí. Mientras la empresa lo tenga en su poder y no lo haya recibido del gobierno, sigue siendo una propiedad privada, aún cuando ya esté... Cuando ya esté escriturada, ¿no? Sigue siendo propiedad privada, pero por eso es importante que en la aprobación definitiva de fraccionamiento, la que, como les comentaba, se publica en el periódico oficial, se establezca, esto es habitacional, esto es comercial, esto es área de cesión para destinos. Que el municipio decide en qué se va a usar. Que el municipio decide posteriormente, de acuerdo a las necesidades, en qué se va a usar. Puede ser para una escuela, para una estación de policía, para una biblioteca, siempre y cuando tenga un fin público, ¿sí? Pero sí es importante que en el proyecto general esa área de cesión para destinos quede establecida como tal, porque en el momento que se publica en el periódico oficial, adquiere ese destino. Y aunque sea propiedad todavía de la empresa nunca va a poder cambiarle el destino, porque tiene un fin público. ¿Me explico? Sí, claro. Si no se hace así, entonces sí, corremos el riesgo de que si no se queda establecida como un área de cesión para destinos, la empresa pudiera cambiárselo o hacer mal uso de él, ¿sí? Aunque no esté escriturado, si está destinado para eso, no le pueden cambiar el destino y no pueden asentar viviendas o no pueden asentar otro tipo de usos privados en un área que es un área de cesión para destinos. El 15% de la superficie vendible de un fraccionamiento tiene que destinarse para eso, de acuerdo a lo que dice la ley. Y en predios que por lo menos tengan 500 metros cuadrados de superficie, de tal forma que se pueda utilizar para algo, ¿verdad? Pues si deja 200 metros, pues difícilmente se va a poder utilizar. Es más, 500 metros se me hace hasta poquito, ¿verdad? Pero así lo marca la ley. Entonces, es el 15% de la superficie vendible, hablando de fraccionamientos habitacionales, para áreas de cesión para destinos.
Y la misma ley dice que de esa superficie que te dé como resultado las áreas de cesión, el 20% se deben destinar para áreas verdes. El 20% de las áreas de cesión, ¿sí? El otro 80% es para la construcción de equipamiento urbano. Y es donde viene la confusión. Y es donde viene la confusión. No todas las áreas de donación o las áreas de cesión para destinos son para áreas verdes. La ley dice que debe ser inclusive hasta una caseta de policía. Hasta una caseta de policía. En los fraccionamientos más grandes, que pasan de las 300 viviendas, es obligación del fraccionador, en esas mismas áreas de cesión para destinos, construir infraestructura educativa. Kinder por cada 300. Pero depende de la densidad, ¿no? Depende del número de viviendas que otra reglamentación ahí, ¿no? Es la misma de asentamientos humanos, trae un apartado donde dice, por cada 300 viviendas tienes que construir esto, por cada 500 tienes que construir esto y por cada 1000 tienes que construir esto. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, no, yo creo que no les tengo que decir mucho, pero tenemos un caso muy concreto ahí en San Vicente, que durante muchos años se ha requerido una escuela que no se había construido. Entonces, el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, desde el principio de la administración dijo, le vamos a entrar a la construcción de la escuela que hace falta en ese fraccionamiento. La empresa que inició el fraccionamiento lo dejó a medias, se quedó allí, esa escuela nunca se construyó y tuvimos que entrarle nosotros a través de otra empresa también que tenía obligación de construir aulas. Dijimos, vamos a hacerla aquí. Y el día de hoy esa escuela es una realidad. Y pueden ir a verla porque está quedando a todo dar. ¿Cuál escuela es? En San Vicente, un fraccionamiento en San Vicente. Donde inclusive, bueno, tuvimos ahí algunos problemas para poder hacerla por falta de información con los vecinos, ¿verdad? Muchos de los vecinos no querían porque ellos consideraban que se les estaba quitando un espacio deportivo para construir una escuela, pero la verdad es que al final de cuentas, si los invito a que vayan para que vean cómo está quedando, el espacio deportivo ahí está. O sea, se construyó el espacio deportivo en las mismas condiciones o mejores en las que estaba, está al pie de la calle, de tal forma que los vecinos pueden hacer uso de ello, y el resto del terreno se dedicó para la construcción de la escuela. Hoy hay 12 aulas ahí construidas de niños que durante no sé cuántos ciclos escolares, pero sí tenían ya varios, estaban recibiendo clases en un aula móvil de lámina. Complicado. No se confunda, se llaman áreas de cesión para destino, las conocemos como área de donación, explicado ampliamente. No son áreas para que lleguen, invadan, no se crean de falsos redentores que promueven la vivienda, porque bueno, sí son para uso, para un fin público, pero según la demanda y la necesidad del entorno social, ahí del fraccionamiento que se trate. Ya lo explicó aquí el arquitecto Matías Verdín. En la planeación de esos fraccionamientos de estas empresas, mientras no se municipalicen, no la reciban, se establece ya claramente esa área, pero mientras no se venda, mientras no la entreguen al ayuntamiento, sigue siendo propiedad privada y por lo tanto no podemos meterlos. No hay que violentar la ley de asentamientos humanos porque hay problemas que todos ustedes ya conocen. Mucho cuidado con la venta irregular de terrenos. Aquí está, pueden venir a esta dependencia, preguntar. Claro. Hay ahorita en la cuestión de esta contingencia, ¿hay algún teléfono, un correo electrónico para que se comuniquen los ciudadanos? Sí, para preguntar? El teléfono del ayuntamiento, el de la presidencia municipal, de ahí los comunican a la Dirección de Desarrollo Urbano y ahí se les pueden dar informes. Pueden venir, pueden hablar por teléfono, pueden mandar un correo electrónico al correo del ayuntamiento de Bahía Banderas, ayuntamiento@bahiabanderas.com.mx. Lo vamos a poner en pantalla ahorita tanto teléfono. O inclusive nos han hecho solicitudes por escrito. ¿Sí? Quiero aclarar muy bien que cuando alguien ha sentido que a lo mejor ha sido objeto de un fraude o de algún delito de este tipo, han solicitado a través de transparencia información específica de algún fraccionamiento, de algún lote, de alguna propiedad, para ver si de verdad tiene o no las autorizaciones, y hemos contestado en el sentido que la misma ley nos marca. Y más antes, fíjese, Luis Pablo, estuvimos con la maestra Alba Cristal Espinosa, que es la representante del Registro Agrario Nacional. Vea nuestra entrevista con ella, y ahí también de información importante, pueden comunicarse
para que ahí, sin necesidad de manejar nombres por el Sí. asunto de la Confidencialidad de datos. pero sí te pueden decir cuál es la propiedad social, o sea, cuál es la ejidad, porque es su trabajo en la cuestión de registro. Es un primer paso. Antes de venir aquí, pueden ahí pedir información vía correo electrónico. Ahí estará la información en el portal Noticias de la Bahía, Noticias DLB. Y nos decía la funcionaria del gobierno federal, pueden solicitar información y ellos, como precisamente su trabajo, el registro agrario nacional conforme a la ley agraria, y decirles, este terreno es ejidal, es propiedad social, y definitivamente ya no tienen necesidad de venir acá para que no los engañen con la venta de terrenos. Así es. Luis Pablo. Arquitecto, recientemente también hubo otro cambio. Había 2 oficinas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y medio ambiente. Una en Valle de Banderas. Ya se aprendió el nombre. Sí. Una en Valle de Banderas y hoy está funcionando únicamente ya Nuevo Vallarta. ¿Qué pasó? El personal, sé que hay un rezago. Y debemos ser pacientes, ¿no? Para esto, para no cometer errores como los que ya para trámites nuevos, para ingresar trámites nuevos de solicitudes de licencias, permisos, autorizaciones de cualquier tipo para construir, para licencias de uso de suelo, compatibilidades urbanísticas, todos los trámites nuevos se están recibiendo en la oficina de Nuevo Vallarta, en el local 2224 del Centro Empresarial de Nuevo Vallarta. La oficina de Valle de Banderas sigue funcionando solamente para entregar los documentos que estaban en proceso, ¿sí? Okay. Ya no se están recibiendo trámites nuevos allá. ¿Por qué tomamos o por qué se tomó esa determinación? Por una necesidad de optimización de recursos, ¿sí? Ahorita precisamente con el tema de la pandemia, pues ha sido necesario rolar al personal, ha sido necesario establecer todas las medidas sanitarias que la autoridad de salud nos ha determinado y de tal forma que consideramos que era más prudente para aprovechar los recursos de forma adecuada, estar todos en un mismo espacio. No cabíamos todos allá, entonces se tomó la determinación de traer el resto del personal para acá y trabajar desde la oficina de Nuevo Vallarta. Tiene que ver con cuestiones de logística relacionadas con esto y con el tema que comentabas en un principio. La oficina de allá sigue abierta para recibir correspondencia o para entregar documentos que en su momento fueron ingresados allá, ¿sí? Va a seguir funcionando de forma permanente, por lo menos una representación allá para recibir documentos, para dar información. Hay personal allá que les puede dar información sobre lo que acabamos de comentar ahorita, de tal forma que sí se pueden acercar también a la oficina de Valle de Banderas para este tema. No está cerrada entonces. No está cerrada totalmente, existe parte del personal allá para atender las cuestiones que te acabo de comentar, pero ya el resto del personal sí se trasladó ya para la oficina de Nuevo Vallarta. ¿Cuántos trámites atiendes aquí? Pues mira, todos los años hemos ido aumentando y hemos ido aumentando y hemos ido aumentando. Empezamos el primer año cerca de 2,000 trámites al año y ahorita estamos atendiendo más de 4,000 al año. Sí, así es. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, así es. Se siguen recibiendo solicitudes, proyectos nuevos, ampliaciones, alineamiento, número oficial, compatibilidad urbanística, todo ese tipo de cosas. Así es. ¿Algo más? No, pues claro. Arquitecto. ¿Algo más que nos quiere decir? Primero agradecerles, Luis Pablo, Nayar, agradecerles la visita. Qué bueno que estuvieron aquí. Nos da mucho gusto que los medios de comunicación estén al pendiente de lo que estamos haciendo en la dirección. Pero sobre todo decirle a la ciudadanía que es bien, bien importante que tengan la información de primera mano, ¿sí? Ante cualquier duda, vengan a la oficina, que los saquemos de dudas. Tenemos aquí personal que los puede ayudar a saber si está autorizado, si no está autorizado, si lo que compraron está legal, y si no, no queda de otra más que de repente presentar la denuncia, ¿no? Eso es bien importante. Nosotros no somos autoridad judicial, ni somos Ministerio Público, pero se les puede ayudar aquí también en ese sentido, asesorarlos, porque cuando ya hemos sido víctimas de un fraude, porque se nos vendió algo que no queda de otra más que hacer denuncia. Y sí es importante invitar a la ciudadanía para que no se queden con esa situación y presenten una denuncia al Ministerio Público, porque tenemos nosotros comunicación constante con ellos. La Fiscalía nos ha brindado todo el apoyo
y nos ha dado la oportunidad de que apoyemos en ese proceso para salvaguardar el patrimonio de la gente, ¿no? Estás diciendo entonces que si ellos llegan a un lugar donde vendan o pretendan vender terrenos baratos, Ajá. y piden esta información que nos acabas de decir y no la tienen, ahí uno puede ir a presentar denunciar una ya. denuncia, sí. El Código Penal del Estado de Nayarit establece eso como un fraccionamiento ilegal de inmuebles y es un delito. Es una venta irregular de terrenos. Es una venta irregular de terrenos, porque no tiene permisos o porque no tiene servicios. Se puede presentar una denuncia por cualquiera de las dos causas. Y hemos recibido nosotros solicitudes del Ministerio Público preguntándonos sobre datos específicos de terrenos o de asentamientos irregulares y hemos contestado en el marco de la ley, porque así lo establece el marco normativo. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues Y gracias muchas a su gracias. auditorio. Nos estamos viendo, amigos. Mucho cuidado con la venta de terrenos irregulares. Hay que preguntar para que no los timen. Nos vemos. El que pregunta no se equivoca.